Voy a daros una idea para pintar un cuadro súper fácil y súper bonito. Voy a utilizar pintura acrílica de la marca Acrylex, un papel de acuarela de 300 gramos. Lo primero que hago es poner agua sobre la superficie del papel para que así me ayude a deslizar perfectamente la pintura y que no me queden trozos que no controlo demasiado lo que estoy haciendo. Voy a poner 3 colores: blanco en la parte superior, un azul intermedio en el centro y un azul más oscuro en la parte de abajo. Empiezo por el azul intermedio y sin limpiar el pincel, cuando veo que el pincel ya está más descargado de pintura, me voy hacia la parte superior y el blanco coge un tono azul clarito y hacemos un difuminado de una forma súper sencilla. No vamos a limpiar el pincel con agua en ningún momento. Si necesitamos quitar exceso de pintura, utilizaremos un trapo o un papel absorbente. Primero he utilizado el azul medio, luego el blanco y ahora voy con el azul más oscuro. Cuando veo que el azul más oscuro está bien repartido, subo hacia arriba cuando el pincel está más descargado para hacer que los colores se integren perfectamente. Si hace falta, pues le añadimos un poco más de pintura en algunas zonas para cubrir todo el papel. Cuando el pincel ya está bastante descargado, lo que hago es limpiar un poquito el pincel, poner un poquito de agua para que se deslice perfectamente y hacer algunas manchas en la parte superior sobre la zona más clara que he pintado. Y ahora vamos a hacer que ese fondo quede todavía mucho más espectacular. Lo que voy a hacer es con el spray poner gotitas sobre toda la superficie. La pintura todavía no está seca del todo y ahora con un trocito de tela lo que hago es dar, como estáis viendo, pequeños golpecitos. Me voy a ir llevando la pintura y eso va a crear una textura preciosa en el fondo. Se van abriendo pequeños claros y queda realmente espectacular. Comienzo a pintar unas flores. Estas primeras flores que voy a pintar, además de muy fáciles porque solamente va a ser una pincelada por pétalo, son unas flores que están lejanas, por eso tienen que ser sutiles, muy suaves y los colores no demasiado claros. Voy a dar estas pinceladas tan sencillas para ir montando cada una de las flores y voy a intentar eso, que no sean demasiado claras, porque a medida que vamos avanzando en el trabajo vamos a hacer que las flores cada vez tengan más importancia, más fuerza, más color y estén más cerca de nosotros. Algunas de estas, como estáis viendo, son casi transparentes. Todo el tiempo estoy utilizando un pincel redondo de punta fina, no demasiado grande. He introducido un poquito de amarillo en la mezcla de colores para hacer algunos tallos y también algunas pequeñas hojas que, como veis, casi no se ven, porque estamos haciendo la parte más lejana y más profunda de esta composición. Voy a utilizar el azul más clarito para marcar las nervaduras de las hojas y voy a seguir montando toda esta estructura que está lejana y que no está demasiado cerca de nosotros, por eso es tan sutil. Comienzo también a hacer la parte central de las flores. Vamos a hacer que estas pequeñas florecitas tengan
bastante sentido, que queden bonitas. Esta, por ejemplo, está vista desde atrás, por eso le marco el tallo justo desde el centro de la flor. El centro de las flores pequeñitas que he pintado al principio, primero les voy a dar un poquito de amarillo, después con blanco le doy luz en la parte superior. Esto nos va a crear una sensación de volumen espectacular, y cuando tengo el blanco colocado en la parte superior utilizo el azul más oscuro para marcar la parte de abajo, y fijaros que parece que las flores de repente las podamos agarrar. Comienzo a hacer una segunda capa de flores. Estas flores van a ser un poco más visibles que las que he pintado hasta ahora. Por eso en la mezcla he añadido un poco de amarillo. Estoy haciendo, como estáis viendo, unas pinceladas súper sencillas. Se trata de poner la punta del pincel sobre el papel, presionar hacia abajo. A la vez que arrastramos, vamos levantando el pincel cuando llegamos al final del pétalo, y de esta forma tan sencilla nos salen estas pinceladas tan preciosas. También voy a pintar unas flores diferentes, utilizando otra vez el azul. Es como que vuelvo a la capa de atrás, porque necesito darle un poco más de lejanía. Entonces mezclo el azul intermedio con un poco de blanco y hago estas pinceladas que casi no se perciben, porque me he dado cuenta que al cuadro le hace falta un poco más de profundidad. Esto va a hacer que las flores que estoy haciendo en primer plano se vean mucho más cercanas. Vuelvo a marcar la parte central de esas flores que están con ese tono un poco amarillento, haciendo lo mismo que he hecho antes. Un color de base, que en este caso es el amarillo. Un poco de luz en la parte superior con blanco, y en la parte inferior de esa parte central un poco de oscuridad. Y eso, como veis, le da un montón de volumen a la flor. Ahora me voy con las flores que van a estar en primera posición, más cercanas a mí. Por eso voy a utilizar un blanco que prácticamente es puro. El hecho de que el fondo sea azul ya va a hacer que la flor tenga ese pequeño tono azulado. Y estas son más grandes, son más presentes, el color más intenso. Y fijaros como de repente todas las flores que he hecho hasta ahora se ven como atrás, como lejanas, entre ese fondo tan interesante, las flores que están claritas y esos detalles con esas manchas desgastadas en la parte de atrás, hace que estas flores de repente tengan un montón de importancia porque están en primer plano. Detrás de las flores principales aparecen algunos pétalos de flores que están escondidas justo detrás. Para hacer esto utilizo el azul intermedio y de esta forma las flores principales no pierden el protagonismo. Para que las flores blancas no se vean planas, repaso solo algunos pétalos utilizando blanco puro, pero como veis solamente algunos de ellos, así la flor tiene algo de volumen. Y ahora marco la parte central.
Con un lápiz dibujo la forma de unas mariposas que están volando entre las flores. Cuando tengo la forma dibujada utilizo un pincel muy fino, un pincel de filetear, y con el azul oscuro marco la forma principal de las mariposas, las alas, el cuerpo y también las antenas. Siguiendo la misma gama de colores voy a pintar las alas de las mariposas con un toque en amarillo. Para finalizar el trabajo mezclo la pintura con bastante cantidad de agua y le hago un salpicado sobre toda la superficie. Primero con el color azul para darle un poco más de profundidad y después con el blanco porque le va a dar un punto muy mágico. Estos puntitos blancos le quedan preciosos a la obra acabada. El resultado es esta preciosa composición floral, un trozo de cielo lleno de margaritas y mariposas. Ahora solo queda que lo pongáis en práctica y como siempre os digo, solo me queda deciros una cosa, un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial.